Ravi, y gracias por invitarme a dar este coloquio. Voy a presentar un trabajo conjunto con Marco Barchiesi, que trabaja en Trieste, con Carlos Mora Corral, que trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid, y con Remy Rodiac, que trabaja en Orsay. Agradezco el financiamiento de Fondesit y de un núcleo milenio en el que pude participar hace unos años. Llevamos un tiempo pensando en estos problemas, así que se agradece el financiamiento de varios años. Hay un primer artículo en Discrete and Continuous Dynamical Systems con Remy, y ahora hay dos trabajos más nuevos, más recientes, que están bajo revisión y los pueden encontrar en Archive. Bien, el problema que estudiamos es la minimización de la energía elástica no lineal en el modelo que se conoce como neo-Hookeano, una nueva ley de Hooke en versión grandes deformaciones. La incógnita es una función de deformación que a cada punto X de la configuración inicial nos entrega su imagen Y, que es donde se encuentra el punto material después de la deformación. Imagínense que tienen una banda de caucho y les tiran y quieren saber cada punto a dónde va a parar. Y el postulado es que la deformación que vamos a observar es aquella que le exige al material el menor trabajo mecánico, y que la densidad de trabajo mecánico o de energía elástica eh, con respecto o sea, por unidad de volumen es eh, algo que tiene, por ejemplo, esta forma. O sea, aparecen los estiramientos de elementos de línea al cuadrado, el módulo del gradiente al cuadrado, llamo f al gradiente, y hay una cierta dependencia en el determinante del gradiente que tiene que ver con cambios de volumen. Por un lado hay una parte que explota cuando el determinante tiende a cero, porque no se puede comprimir algo de volumen positivo a volumen cero sin pagar energía infinita. Y hay normalmente otro término que trata de forzar que no haya cambios de volumen. Sobre todo cuando J es grande, se paga un precio muy alto. Típicamente esta constante de la m lambda es varios órdenes de magnitud mayor que el módulo de Cizary. Entonces, en general, estamos trabajando con integrandos que tienen una dependencia en el determinante de estas matrices de 3×3, con una función que explota cuando J tiende a cero y que tienen un crecimiento superlineal cuando J se hace muy grande, pero que de todas maneras son convexas. Entonces, el integrando mismo no es convexo en F porque el determinante es una cantidad no convexa, pero sí tiene una dependencia convexa con respecto al determinante. ¿Hasta ahora se escucha bien? Duan, Sí. brevemente, ¿podría explicar qué significa neo-Hookeano en eso? O sea, el, hay una parte que es como la ley de Hooke, que dice que la energía es cuadrática con respecto a los estiramientos, porque el gradiente es de la forma de u partido por dx, y de u mira el largo. O sea, imagínense que el material estuviera compuesto por resortes muy pequeños que conectan un átomo con otro. Entonces lo que estamos viendo es cómo se estira cada uno de estos resortes. Tenemos el de u, que es el largo final después de la deformación, partido por de x, que es el largo en el estado de reposo. Entonces, al tener una energía cuadrática, lo que está diciendo es que la fuerza que hay que hacer para sostener esta deformación es de alguna manera proporcional al estiramiento, como en la ley de Hooke para un resorte. Pero al tener más de una dimensión, entonces tenemos que considerar también el hecho de que esto se observa que trata de preservar volúmenes,
y entonces hay una dependencia también en el determinante del gradiente de deformación. O sea, no solo tenemos la deformación de elementos de línea, sino que también tenemos que estudiar cómo cambian, o sea, qué energía hay que pagar por cambios de volumen. Hay una diferencia entre el comportamiento en cisalle y el comportamiento en compresión volumétrica. ¿Está bien ahí? Gracias. Gracias. Sí. Bien. Queremos demostrar la existencia de minimizadores y vamos a considerar el caso más sencillo en donde el desplazamiento completo está prescrito en la frontera, más sencillo desde el punto de vista del análisis matemático. Combinar desplazamiento y tracción es un poco más complicado. Así que para fijar ideas, centrémonos en el problema de Dirichlet, donde el desplazamiento está prescrito. Consideremos un desplazamiento radial, isotrópico, o sea que todo se amplifica por un factor lambda. Entonces imagínense que un pequeño cuadrado, un cubo, se agranda lambda veces. Y hay un resultado de John Ball y François Murat en el 84 dice que cuando se permite la ruptura interna de este material elástico en la forma de creación de cavidades a partir de puntos, entonces este funcional no es débilmente semicontinuo interiormente como uno quisiera para poder usar el método directo del cálculo de variaciones y demostrar existencia de minimizadores. Y la demostración tiene un poco este sabor a homogeneización. Entonces, imagínense que tienen una deformación que a partir de una cavidad, de un punto crea una cavidad, o sea, que si uno se acerca por distintas direcciones a esta singularidad, ¿sí? Te interrumpo, en términos matemáticos, permitir cavitación significa no trabajar en alguno de estos espacios Sobolev o algún otro espacio. Estas singularidades siguen siendo Sobolev, porque son singularidades de codimensión 3 y para energías como la neojukiana, que tiene crecimiento cuadrático en 3 dimensiones, esto sigue teniendo regularidad Sobolev. Ujú. Entonces, permitir cavitación es justamente trabajar, por ejemplo, en H1 con una energía cuadrática, donde, donde podría suceder que con tal de preservar volumen, el material se rompa, como de hecho se observa en experimentos. O sea, si por ejemplo uno tiene un scotch pegado, qué sé yo, a la mesa y trato de despegarlo, el pegamento que está entre la parte plástica del scotch y la mesa es un material viscoelástico y cuando uno trata de despegarlo hay una tracción uniaxial normal a la mesa, pero debido a la incompresibilidad, al deseo de no cambiar volumen, aparecen fuerzas de reacción que son paralelas a la mesa. Y entonces las cadenas del elastómero sienten que están siendo desgarradas en las 3 direcciones y aparecen cavidades. O sea, esto es un fenómeno físico y tiene que ver con el crecimiento de la energía. Tiene que ver con que si uno toma una pequeña esfera de radio epsilon alrededor de esa singularidad, se está estirando a una esfera de radio positivo, entonces el delta U partido por delta X es muy grande, explota como uno partido de la distancia en la singularidad, pero sin embargo uno partido por R tiene integral al cuadrado finita. Y, y es una cosa intrigante del cálculo de variaciones, y este es un ejemplo real, de la vida real, en donde a veces conviene que el integrando que yo estoy tratando de minimizar explote en un punto con tal de reducirlo globalmente. Porque aunque tengo estiramientos infinitos, aunque este término se hace muy grande, eso es preferible a tener, por ejemplo, una deformación afín, homogénea, en donde el determinante sería lambda al cubo, y si lambda es lo suficientemente grande, entonces
eso es inadmisible. Ese cambio de volumen, ese crecimiento no es posible para estos polímeros, para estos elastómeros. Bien, la cosa es que si uno tiene una deformación tipo cavitación, en donde el determinante es igual a 1, pero tiene uno esta singularidad, y después uno toma esta deformación y la reescala y la copia periódicamente. Entonces, por ejemplo, aquí, digamos que un cubo de 1/3 de la longitud, lo agrando para volver a la celda inicial, y los desplazamientos los contraigo a la tercera parte, o sea que esto hago una copia reescalada que me crea en este caso 9 cavidades. Bueno, si yo sigo reescalando y copiando periódicamente, obtengo una cosa homogeneizada que converge, una sucesión que converge débilmente en H1 a una función cuyo gradiente es el límite débil de los gradientes de estas cosas, y cuando uno hace esta homogeneización, el límite débil de los gradientes pasa a ser el gradiente promedio. Y el gradiente promedio depende de la primera función únicamente, y se puede calcular integrando las derivadas. Y aunque sea Sobolev, aunque tenga una singularidad, o sea, aunque tenga una singularidad por el hecho de ser Sobolev, la integral de la derivada va a ser simplemente algo que depende de los valores en la frontera, y en la frontera es igual a una deformación afín, lambda por x. Así que el gradiente promedio es el gradiente de la deformación afín, y eso significa que la función límite paga, aquí me equivoqué, disculpen esto, justamente el problema es que obtenía una energía mucho mayor, porque la función límite, eh, que es homogénea, tiene este determinante de lambda al cubo, que es grandísimo, y paga una energía mucho más costosa que las de la sucesión. Entonces aquí tenemos un caso en donde no tenemos semicontinuidad inferior, porque la función límite tiene más energía que la sucesión que la produjo. Y uno, para demostrar la existencia de minimizadores, querría justamente lo contrario, que si yo estoy minimizando energía, la función límite tenga aún menos energía y por lo tanto sea la minimizadora. Así que tenemos problemas analíticos. Bien, entonces algo que uno podría tratar de hacer es descartar la opción de la cavitación y ver qué pasa para tracciones moderadas donde yo todavía no voy a romper el material. Entonces, ¿qué pasa si trato de minimizar la energía en funciones Sobolev que todavía no crean cavidades? Y para hacer una expresión matemática rigurosa de eso, vamos a estudiar lo que se llaman las identidades de la divergencia, y tiene que ver con una estructura analítica especial que tienen los determinantes. Entonces, primero revisemos el caso de dos dimensiones. Aquí tienen un determinante, tienen las derivadas parciales de esta función vectorial, tiene componentes u1 y u2, y aquí este producto de las derivadas lo voy a escribir como la derivada de un producto, como hacemos cuando integramos por partes, y para eso después tenemos que quitar un término que es el primer factor por la derivada del segundo. Entonces, este primer término lo podemos escribir como la derivada de un producto menos una expresión en donde esta derivada pasa al segundo factor. Y lo mismo podemos hacer con el segundo término. Y resulta que los términos que aparecen adicionales se cancelan, porque si la función fuera suficientemente regular, entonces no importa el orden en que tomemos la derivada de u sub 2, no importa si primero derivamos con respecto a x2 y después con respecto a x1 o viceversa. Así que en dimensión 2 resulta que el determinante se puede escribir como la divergencia de un campo vectorial, la derivada de esta expresión con respecto a la primera coordenada y la derivada de esta con respecto a la segunda coordenada. En dimensión 3 tenemos lo que se llaman las identidades de Piola, que parten con esta observación sobre determinantes de 2 por 2.
Entonces tomamos la matriz de las 9 derivadas parciales de una función vectorial que va de un dominio en R3 a R3 y vamos a tomar, por ejemplo, los cofactores de la segunda fila. El primer cofactor se obtiene cuando, o sea, el cofactor que acompaña a este término en la expansión del determinante, como sabemos desde álgebra lineal, es lo que resulta de eliminar una columna y una fila, y nos queda un determinante de 2 por 2 con un signo menos porque estamos tomando la posición 2, 1. Después, el cofactor que acompaña a este término es lo que se obtiene cuando elimino la fila 2 y la columna 2, así que me aparece otro cofactor. Y finalmente tenemos el determinante de 2 por 2 de lo que se obtiene cuando eliminamos la fila 2 y la columna 3, de nuevo con un signo menos. Ahora, eso lo vamos a ver como un campo vectorial y vamos a calcular la divergencia. O sea, vamos a calcular la derivada del primero con respecto a x1, la del segundo con respecto a x2, la del tercero con respecto a x3. Y resulta que esta derivada primero con respecto a x1 y después con respecto a x2 se cancela con la derivada en el orden contrario que aparece en la segunda ecuación. Esta derivada de u sub 3 con respecto a x1 y después con respecto a x3 se cancela con esta que aparece en el tercer renglón y así sucesivamente. Vemos que todos los términos se cancelan. U1, 3, 1 se cancela con U1, 1, 3 en alguna parte. Así que al final, si tomo la notación, la convención de Einstein, que cuando se repite el índice esto es una suma, lo que obtengo es que la divergencia de este campo vectorial de cofactores de la segunda fila es 0. O sea, este campo de cofactores no tiene divergencia. Esto se conoce como la identidad de Piola. Y esto tiene que ver con cosas geométricas y topológicas. Para ilustrar el punto, veamos lo que enseñamos en cálculo de varias variables. Cuando tenemos el teorema de Green, podemos reconstruir el área de una región bidimensional como una integral de línea sobre su frontera. La demostración usa el teorema de Green, pero en el fondo es el teorema de la divergencia. Y lo mismo lo podríamos pensar en dimensión 3. Supongamos que queremos calcular el volumen del cuerpo elástico después de la deformación. Entonces eso tiene que ver con los determinantes. Pero así como el área de una región plana se puede calcular como una integral de línea en la frontera, también el volumen se puede calcular como una integral de superficie sobre la frontera. Es como si estuviéramos haciendo barridos con la unión de pequeños, de triángulos muy delgados. Entonces algo parecido sucede en el caso tridimensional. Podemos pensar en un volumen y pensar como en una partición de la superficie que es la frontera y entonces después tendremos una especie de partición en muchas pirámides o tetraedros. El volumen de cada uno de ellos es un tercio base por la altura, que en este caso es el vector posición producto punto con el normal. Bueno, y después lo que hacemos es que el elemento de superficie en la configuración deformada lo vemos como el resultado de aplicar la función de deformación u a una porción de la frontera en la configuración inicial que va a estar parametrizada por un par de variables, en este caso las llamo S y T. Entonces, el vector normal en la configuración deformada es el producto cruz de las derivadas de u compuesto con x. Así que la derivada de la composición por la regla de la cadena tiene el gradiente de u por las derivadas de la parametrización de la superficie original. Y esto es como que fuera el determinante del producto de dos matrices, y el determinante del producto de dos matrices se puede escribir como el producto de los determinantes,
Así que al final lo que aparecen son estos cofactores. Son matrices de 2 por 2 en el gradiente multiplicado por el producto cruz de los vectores tangente en la configuración de referencia. O sea que esto se puede escribir como una integral en la frontera inicial de algo que tiene que ver con los cofactores. Paso en el producto punto con la traspuesta, me queda la matriz adjunta. Y esta integral en la frontera se puede escribir como una integral de volumen utilizando la divergencia. Entonces, obtengo el resultado de que el determinante se puede escribir como una divergencia de un cierto campo vectorial en donde aparecen determinantes de 2 por 2, o sea, de tamaño menor, y aparece la función u sin derivar, como también había sucedido en el caso anterior, donde estaba la función u sub 1 sin derivar. Bien, esto está relacionado con las identidades de Piola, porque cuando uno calcula la derivada de un producto, aparece la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, y como dijimos, los cofactores no tienen divergencia, así que nos queda solo cada elemento de la matriz de 3 por 3 multiplicado por su correspondiente cofactor, y eso es el determinante. Ahora, uno puede generalizar esto, y en vez de tomar un tercio de la función de deformación, uno puede en realidad evaluar la función de deformación en una función test cualquiera, vectorial en la configuración deformada, y resulta que esta cosa de acá, que se puede interpretar como la divergencia distribucional de algo parecido a esto, o sea, esta divergencia ahora la voy a interpretar en el sentido distribucional, la hago actuar contra una función test en la configuración inicial, debiera ser algo relacionado con el determinante multiplicado por la divergencia de la función test en la deformación, en la configuración deformada. O sea, tengo que tomar funciones test en X y en Y, tengo que comparar el pasado con el futuro y debería obtener una identidad de este estilo que me relaciona determinantes de 3 por 3 con determinantes de 2 por 2, y como traté de explicar en la diapositiva interior, de alguna manera lo que hay detrás es algo geométrico y topológico que dice que yo puedo reconstruir un volumen tridimensional como aquello que está encerrado por su frontera, que es bidimensional. Entonces, hay una relación entre cosas de dimensión 2 y cosas de dimensión 3, y de hecho esto tiene que ver con el grado topológico. Y a manera de ejemplo, entonces tomemos un phi que se parece cada vez más a la función característica de una bola, o sea que cumple un rol de localización. Entonces este gradiente de phi va a ser el vector normal en la frontera, o sea, esta integral con un gradiente se vuelve una integral de superficie. Y pensemos en términos de variable compleja. Supongamos por un momento que consideramos el caso bidimensional, entonces estos cofactores son derivadas o sea, determinantes de submatrices de 1 por 1, o sea que son derivadas, y esto es como lo que uno ve en variable compleja como f de z partido z menos algún punto, y esto es f', y entonces esto es una integral de línea en la configuración deformada, y de hecho tiene que ver con el winding number, con el número de veces que la curva imagen está encerrando un punto. Aquí lo que tenemos es una versión homológica, volumétrica, en donde por cada punto Y en la configuración del futuro, lo que vemos es cuántas veces está siendo envuelta por la imagen de la frontera de una pequeña bola, y entonces aparece asociado a estas identidades también el grado topológico. Cuando las funciones son inyectivas, entonces la idea es que el grado es 0 si
el punto Y no es alcanzado por la función U como imagen de un punto en esta bola, y el grado es 1 en el caso en que sí sea alcanzado. O sea, que esta integral efectivamente uno la puede llevar a a las coordenadas iniciales y aparece algo muy parecido a lo que tenemos al lado derecho. Ahora, aun si la función deja de ser inyectiva y aun si deja de tener determinante positivo, esta es una de las expresiones que uno tiene para el grado topológico. Uno puede definir el grado topológico como la suma de los signos de los determinantes en las preimágenes, y es justamente lo que aparece en este cambio de variables. Bueno, no puedo explicarlo por el tiempo, pero quiero mencionar que tiene relación con topología. Ya, eso se cumple si la función es regular, pero cuando las funciones no son regulares, por ejemplo, cuando crean una cavidad, esas identidades no se cumplen. Y para ver que esta cosa no es igual a lo que está al lado derecho, consideremos que al integrar en la configuración de referencia, yo solo estoy viendo las partes dentro de esta bola que tienen algo de material. Entonces, esta integral con el jacobiano que me permite el cambio de variable, en realidad es una integral sobre este anillo. No mira la parte que es cavidad. En cambio, el grado topológico sí le asigna el valor 1 a todos los puntos que están dentro de la cavidad, porque al grado topológico lo único que le importa es qué puntos están encerrados por esta superficie, por la superficie punteada. Entonces aquí se detecta el cambio de topología. El problema aquí es que la frontera de la región imagen ya no es la imagen de la frontera, sino que tiene una superficie adicional que es esta cavidad. La fractura corresponde a un fenómeno de creación de frontera, y ese cambio topológico se refleja en el hecho de que estas integrales ya no coinciden. La integral de la izquierda solo mira la parte que tiene material, y en cambio la integral de la derecha considera también la cavidad, así que las identidades dejan de cumplirse. Entonces la idea es minimizar la energía elástica en funciones donde las identidades sí se cumplen, o sea, en funciones más regulares. Bien, esto, como decía, expresa una propiedad de regularidad. Y bueno, aquí módulo ciertas hipótesis técnicas. Uno puede demostrar que cuando las identidades se cumplen, la imagen de esta función de deformación efectivamente es lo mismo que está determinado por la condición de frontera. Aquí estoy llamando B a la condición de desplazamiento. Voy a suponer que en la frontera coincide con un difeomorfismo, y entonces lo que uno obtiene es que cualquier función U que cumpla con las identidades, al saber qué le hace a la frontera de omega, inmediatamente uno sabe que el dominio que está encerrado por esa superficie imagen tiene que ser rellenado completamente, o sea, no puede haber estas cavilaciones. Y además tiene que ver con regularidad de la función inversa en el sentido de integrabilidad Sobolev. O sea, resulta ser que estas identidades se cumplen, y cuando es casi como un sí, solo sí, la función inversa es débilmente diferenciable. Y eso tiene que ver con que... Hola, Duan, una Sí, interrupción, perdón. Que todo eso para decir que como no requiere la regularidad C2 que al principio que había dicho para que cumpla esa identidad para... oh, esto, claro, aquí estoy apoyándome en las identidades en las divergence identities, y ujú, estoy mencionando que de alguna manera se cumplen si solo si U tiene grados de regularidad mayor. mm. Entonces aquí estoy mencionando, la idea es demostrar si
entre estas funciones que son más regulares, hay una que tenga menos energía que el resto. O sea, si el problema de minimización está bien planteado en esta clase más pequeña de funciones más regulares. Es como encontrar una clase buena en donde uno pueda estudiar el problema de minimización. Ya, perfecto. Gracias. En este punto lo que estoy mencionando es que está relacionado con la regularidad Sobolev de la inversa, y una manera de verlo es que esta expresión que aparecía en las divergence identities, si uno lo mira en las coordenadas eulerianas, o sea, en la configuración deformada, aquí x es la función inversa y em, al tomar la integral contra la divergencia de una función test g, lo que estoy estudiando es justamente la derivada distribucional de esta expresión. Y al estudiar la derivada distribucional no solo de la inversa, sino que de la inversa compuesta con phi para cualquier función test phi, entonces justamente estoy estudiando de una manera muy completa la, la diferenciabilidad débil de la función inversa. Y el otro término que aparece en las divergence identities, resulta que los cofactores son también, por como aprendimos en álgebra lineal, cosas que uno calcula cuando calcula la inversa de una matriz. Entonces, esto resulta ser, de hecho, la parte absolutamente continua de la derivada de la inversa, y entonces las divergence identities se cumplen sí y solo si la derivada distribucional solo requiere la parte absolutamente continua, o sea, justamente esta regularidad Sobolev para la inversa. Entonces, em, estamos trabajando en una clase de funciones que no solo son Sobolev desde omega hacia el R3 de llegada, o sea, no solo se puede hacer una integración por partes yendo hacia un lado, sino que también le vamos a pedir que la inversa sea Sobolev, o sea, que también se puede hacer una integración por partes en la configuración deformada. Entonces estamos trabajando con una subclase de deformaciones que son más regulares, y eso es lo que quisiéramos lograr, que en esa subclase sí tengamos existencia de minimizadores. Bien, cuando se cumplen las divergence identities, resulta que de la convergencia débil podemos pasar a convergencia de los determinantes. Y como h es una función convexa, entonces se recupera la semicontinuidad inferior que se había perdido en estos ejemplos con cavitación. Entonces, las divergence identities resultan ser una manera que se presta para un mejor análisis, y esto tiene que ver de nuevo con homogeneización, porque el determinante es el producto del gradiente con los cofactores. El gradiente, por ser gradiente, no tiene rotacional, es curl free. Los cofactores, como vimos, son divergence free, y esto es como el diff-curl lema, o sea, tenemos el producto de algo a lo que se le puede controlar el rotacional y algo a lo que se le puede controlar la divergencia, y queremos pasar al límite, que es algo que no resultaba en este ejemplo. Aquí la función límite tenía más determinante que las funciones de la sucesión. Ahora, uno no puede llegar y usar el Diffker lema directamente, porque en el Diffker lema uno quisiera que esta convergencia fuera por lo menos en L2. En cambio, aquí solo tenemos un control en L1, porque en la energía neo-Hookeana el gradiente está en L2 y los cofactores son productos de derivadas, así que solo tenemos un control en L1, pero estas divergence identities vienen a compensar esa falta de regularidad que uno necesitaba. Bien, ahora resulta que no es suficiente por un ejemplo de Sergio Conti y Camilo de Lelis, que está inspirado en análisis armónico, está inspirado en un fenómeno de bubbling, y es lo que da este título de dipolos armónicos. Ya, aquí voy a presentar
dibujos bidimensionales, pero esto corresponde a deformaciones tridimensionales porque son axisimétricas, o sea, cada uno de estos dibujos ustedes tienen que rotarlo con respecto al eje vertical y considerar el correspondiente volumen de revolución. Bien, empecemos con una pequeña región, un semidisco de ancho epsilon, y vamos a estirarlo hasta que se vuelva muy flaquito, pero conservando volúmenes, o sea, si estiro en una dirección tengo que contraer en la otra. Y después de que tengo este filamento, lo que voy a hacer es envolver una esfera imaginaria con ese disco, porque al rotarlo esto es un disco, entonces estoy envolviendo una esfera y obtengo esta cosita azul como una especie de papel alusa que cubre una cierta esfera en la configuración de llegada. El material que estaba encima de ese disquito azul se va a deformar de una manera bastante inocente, o sea, también como que se va a estirar y se va a doblar, pero sin hacer cosas muy exageradas. El material que está debajo del disquito azul, ese sí va a tener una deformación dramática, lo vamos a estirar mucho en una dirección, en las direcciones horizontales, y lo vamos a contraer en la dirección vertical para mantener volúmenes, y de nuevo lo que obtenemos lo envolvemos sobre una esfera. Con el material que está debajo de ese túnel rojo vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con el casquito azul. Y vamos a considerar otro disco de radio 1, no de radio epsilon como el rojo, el verde y el primero, que va a ser como una pelota de tenis. Imagínense una pelota de tenis que ustedes la parten a la mitad por el ecuador y después la dan vuelta, como que lo que estaba adentro llega a estar afuera y lo que estaba afuera llega a estar adentro. Bueno, ahora imaginen lo mismo pero con una pelota de tenis muy gorda. No que tenga una cáscara flaca, sino que casi que llegara hasta el centro. Y la parte de abajo es lo que va a llegar acá. Y la parte de arriba, o sea, y esta parte de acá se va a convertir en algo grande. Bueno, en el límite obtenemos una deformación que no cumple las divergence identities, porque si uno toma una bola centrada en una de estas singularidades, entonces la imagen de ese material va a tener una parte por aquí y otra parte por acá, y el resto va a estar pegado a esta superficie gamma, que es esta esfera a lo largo de la cual se estaban envolviendo las cosas. Entonces, esta integral con este cambio de variables es una integral sobre esta región que acabo de sombrear. Y la integral de una divergencia es la integral de g punto normal en la frontera. Pero la frontera de esta región tiene dos componentes. Tiene la parte interna y la parte externa. Entonces, no solo tenemos la integral en lo que va a ser la imagen de la frontera, sino que también vamos a tener la integral a lo largo de esta superficie, o sea, sobre esta superficie gamma, que es de hecho una superficie singular, es como una suerte de fractura. En cambio, si se cumplieran las divergence identities, eso tendría que ser igual a algo que tiene que ver con el grado topológico, pero resulta que aquí el grado topológico de esta superficie imagen, a ver, tengo que dibujarla mejor, disculpen. El grado topológico de esa superficie imagen, sorry, me he perdido. De nuevo, entonces voy a sombrear la superficie imagen. O sea, ese es el volumen imagen y la superficie imagen es algo como lo siguiente. Ya, entonces, la región encerrada por esa superficie imagen es la parte celeste, que no es el material.
y el grado topológico de hecho termina teniendo signo negativo. Entonces, la integral de esta divergencia sobre las cosas que tienen grado topológico distinto de 0 solo nos dan la superficie roja y no se dan cuenta de la fractura de la superficie creada. O sea, de nuevo tenemos un cambio de topología, tenemos creación de superficie y las divergence identities no se cumplen. Entonces, el problema de minimización es difícil porque si bien recuperamos la semicontinuidad inferior, perdemos la compacidad. El espacio de funciones que tienen esta dosis extra de regularidad no es cerrado. Podemos tener una sucesión de deformaciones que en el límite no cumplen las identidades, que en el límite crean una especie de fractura. Entonces, resulta que si yo me acerco a uno de estos puntos, por un lado y por otro, de esta superficie gamma, bueno, en la configuración inicial llego a veces al punto de arriba y a veces al punto de abajo. Y eso es justamente una discontinuidad para la función inversa. Entonces, esto es el límite de la inversa si me acerco por arriba, este es el límite de la inversa si me acerco por abajo. Tengo límites laterales que son distintos. Tengo un salto de la función inversa. El conjunto de saltos es esta superficie creada. O sea que la inversa no es Sobolev, sino que en este caso es una función de variación acotada. Y hay una suerte de interpenetración de la materia porque todo este bloque D es como que lo atravesé, porque resulta que el material que estaba en A ahora está en contacto con el material que está en E cuando antes estaban separados. Es como que esto se volvió un túnel de teletransportación que me permitió poner en contacto partes del cuerpo que estaban separadas en el principio. Y además tenemos este cambio en la orientación, porque estos grados topológicos negativos tienen que ver con que curvas que se recorrían aquí de una manera, pues en la configuración deformada se van a recorrer en la otra, y eso no es físico. Entonces, el problema de existencia se transforma en un problema de regularidad. Podemos demostrar que si yo tengo una sucesión minimizante compuesta por funciones regulares, eh, el límite no hace esas cosas topológicas, o sea, en el espacio admisible en general sí es posible, pero debería ser muy caro energéticamente, entonces no debería ser algo que yo observe cuando intento minimizar la energía. Como este contraejemplo es axisimétrico, entonces podemos reducir el problema al estudio del caso axisimétrico o sea, que es más fácil. Y aún así ya es bastante complicado. Y ese es el problema abierto del cual quiero llamar su atención por si ustedes se interesan y tratan de resolverlo. Es un problema que en el fondo lleva abierto 40 años y es importante, tanto desde el punto de vista de la mecánica como desde la matemática. Bien, hay un teorema de Mali que dice que si el límite débil es suficientemente regular, en este caso si es un difeomorfismo, entonces se recupera la semicontinuidad inferior y eso nos lleva al enfoque de relajación de energías en donde dada una función límite que podría tener discontinuidades, vemos la menor de las energías producidas por sucesiones que la aproximan. Y entonces lo que hay detrás de este problema abierto es tratar de caracterizar esta energía relajada. Dada una función singular, podemos descubrir cuál es la manera óptima de aproximarla por funciones regulares y ver cuál es la energía que obtenemos en el límite. Y lo otro que hay que hacer en el cálculo de variaciones, aparte de caracterizar el costo energético, o sea, de caracterizar el funcional límite, lo que también tenemos que hacer es caracterizar el espacio admisible, que en este caso es qué cosas se pueden obtener en el límite débil si provengo de funciones regulares. Entonces, parte del modelamiento y parte del análisis es delimitar el espacio de búsqueda y estudiar el funcional. Bueno, ya se me está acabando el tiempo, así que rápidamente menciono que en el caso axisimétrico, el único problema está con un 1 partido por R y uno puede demostrar
que las maldades de la derivada de la inversa en un límite débil de cosas regulares están concentradas en la imagen del eje de simetría, que en el ejemplo que mostré era la esfera, la burbuja gamma, este bubbling. Uno puede demostrar que no hay cavitación clásica, o sea, no aparecen agujeros. O sea, que si se crea un agujero, como en el ejemplo de Conti y de Lelis, se tiene que rellenar con material que venga de otra parte. Uno puede demostrar que en las primeras dos componentes no hay problema, hay regularidad Sobolev, pero siempre en la tercera componente, aunque haya problemas, también hay cierto control. Por lo menos tenemos que es de variación acotada. Y eso nos da un espacio de búsqueda. Podemos buscar las funciones que cumplen la condición de desplazamiento en la frontera, que son inyectivas, que tienen determinante positivo, que no crean agujeros y que además son Sobolev en sus primeras dos componentes en la inversa y al menos de variación acotada en la otra componente. Y esta es la que creemos que es la energía relajada, o sea, creemos que este es el costo exacto de crear una singularidad. Y tenemos este teorema que dice que en este espacio de búsqueda explícito, con esta energía explícita, se alcanza el mínimo. Y lo que hay que demostrar entonces es que la solución de este problema variacional tiene una regularidad superior y no es solo BB, sino que es Sobolev, y en ese caso esto es cero, y en ese caso se obtiene el resultado de existencia para el problema original. Supongo que se me acabó el tiempo. Solo quiero entonces mencionar que la energía de Dirichlet tiene una cosa con los elementos de área, que tiene que ver con que es una energía conforme. Y entonces, por eso es que uno puede relacionarlo con el área de la burbuja creada, de la nueva fractura, y en definitiva con la parte singular de la derivada de la inversa. Y aquí hay otro teorema que dice que el ejemplo de Conti y de Lelis no es un ejemplo más, sino que es bastante genérico. O sea, cualquier cosa que se obtenga en el límite débil de funciones regulares, tiene unas deltas de Dirac, o sea, tiene singularidades tipo puntos, pero que vienen de a pares. Las maldades de la inversa, la parte singular de la derivada de la inversa, son superficies, y estas superficies y la energía es de tipo dipolo, o sea, la distancia entre las singularidades que vienen de a pares, vienen siempre acompañadas por el área de la interfaz que comunica partes del cuerpo que están cerca de sí con las partes que están cerca de sí prima. O sea, todo lo que se muestra en el ejemplo de Conti de Lelis es el tipo de patologías contra las que hay que luchar, es absolutamente universal. Y para ese ejemplo podemos encontrar una recovery sequence en donde la energía relajada es justamente esa, o sea, la que conjeturamos como energía a estudiar es efectivamente la óptima en el caso de estas singularidades. Y bueno, ahí está como la cosa de proyecciones estereográficas para respetar los mapeos conformes y, y ahí me voy a detener. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Durán. ¿Alguien tiene pregunta, duda, comentario? Tenemos 5 minutos para esto. Yo lo encontré muy entretenido y bien explicado, y yo creo que para alguien que ya ha pasado un poco asignaturas de espacios Sobolev y quizás como algunas cosas de cálculo de variaciones entendibles, pero yo creo que en realidad necesita un curso completo para estudiar, que son estudiantes. Claro. Sí, se necesita muchas cosas, sí. Sí, o sea, es difícil
hacer una charla comprensible con Sí, este problema. Lo que quiero es como llamar, contarles que hay un problema abierto que lleva como 40 años abierto, sí. que en la comunidad estamos dando algunos pasos para encontrar expresiones más explícitas y tener como de dónde agarrar el problema. Y es solo para que sepan que existe este problema abierto y obviamente si les interesa ya toca con calma ir a ver los detalles, pero lo que sí quiero que quede como mensaje es que en estos problemas en elasticidad de alguna manera se funden, confluyen topología, análisis, geometría, mecánica y resultan cosas que, que de matemática pura son muy estimulantes y muy desafiantes, o sea que no porque sea un problema aplicado, entonces como que no es para matemáticos. Y, y, o sea, eso, que hay matemática muy profunda y cosas muy bellas que aparecen en estos problemas. Eso es en el fondo lo que quería mencionar. Hola, profesor Doan, me gustó mucho su charla. Gracias. Soy estudiante del doctorado de matemática y ¿Cómo te comparto con lo que usted dice, que hubo una combinación de muchas cosas y creo que cada una ayuda a enriquecer el trabajo. Quería preguntarle algo que no es matemático, pero que me Sí. gustó. La organización de sus pizarras digitales, ¿cuál es el nombre del software que utiliza? Ah, sí, claro. Este se llama Journal Plus Plus. Y sé que está en Linux, en Windows. No sé si ya salió alguna versión para Apple, porque en Apple estaba el GoodNotes y estaba tratando de buscar GoodNotes, pero para Linux no hay y Journal Plus Plus era lo más parecido que encontré. Muchas gracias. Pero sí tiene este trazo suave, como que da gusto escribir con la pizarrita gráfica. Sí, sí, se ve muy humano, por eso me gustó. Ya, Por eso- gracias. Sí, Sí, no sé, para... sí tienen para Mac, no hay problema. Hay Journal Plus Plus para Mac, excelente. Sí, sí. Aunque ahí en Mac está el GoodNotes, de pronto el GoodNotes es más artístico, es como que uno, sin hacer mucho esfuerzo, queda con efectos especiales más bonitos. El Ok. GoodNotes. Ah, y este también En- tiene la opción de... Tengo una pregunta matemática. sí, preguntas matemáticas. Sí. Eh, no, y que entonces este fenómeno de que interpenetración se puede Sí. observar en algunos materiales como No, experimentos. no, justamente esta singularidad es distinta de la singularidad clásica de cavitación, porque las cavitaciones sí se pueden observar en experimentos. Sí hay Mm, ruptura interna de polímeros. En cambio, este objeto que está aquí es mm, algo patológico que no debería observarse por ningún motivo. mm, Y ese es el problema matemático, de demostrar que esto no se va a observar. Entonces tienes que conocer al enemigo a fondo, tienes que luchar contra estos titanes mm, para conocerlo íntimamente como para poder después justamente pillarle su talón de Aquiles y decir, hacer estas interpenetraciones y cambiarle la orientación, así como reflejarte por un espejo, es demasiado caro. Y mm, entonces no puede ser lo que obtienes de una sucesión que trata de minimizar la energía. En eso consiste el problema. Es mm, conocer a fondo un enemigo para demostrar que no existe. mm, ujú. Mm. Gracias. Pero es un enfoque un poco complementario al de la teoría de regularidad clásica, porque en la teoría de regularidad clásica tú haces cosas multipropósito, tú haces estas herramientas con desigualdades inversas de Poincaré o Campanato y Bootstrap, etcétera, que es desde la estructura de las ecuaciones tratar de darle la vuelta a las inclusiones de Sol, hacer algo de análisis funcional que es bien genérico y con eso logras demostrar
que la dimensión de Hausdorff del conjunto de singularidades tiene que ser muy pequeña, etc. En cambio, aquí es como tratar de hacer un catastro de las cosas que podrían salir mal y hacer algo más, un poco más ad hoc, más constructivo, que de alguna manera te muestre que esa familia de posibles singularidades que detectaste, que clasificaste, al final no van a existir. Entonces yo creo que hay una oportunidad de complementar dos enfoques distintos hacia la Bien, regularidad. gracias. Muchas gracias, profesor Dugan. Parece que no tenemos más tiempo, pero Sí. agradezco mucho porque el plazo para preparar presentación era muy corto. Así que muchas gracias. No, gracias por la oportunidad de hablar con ustedes y de hacer esta presentación.